Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran bendición el que el Señor nos permita estar nuevamente en este lugar para que nosotros seamos expuestos a la palabra y sea Dios hablándonos a través de la escritura a cada uno de nosotros. Creo que lo más importante en una mañana como hoy, además de haber venido a adorar al Señor, es también tener la disposición en nuestro corazón de escucharle. Y lo hemos hablado muchas veces y como no es malo repetir, entonces permítame decirle esto nuevamente. ¿De qué manera nosotros escuchamos a Dios? Leyendo la palabra de nuestro buen Dios. Nosotros no escuchamos a Dios con los oídos, escuchamos a Dios con los ojos. Así que quiero invitarles entonces a que su corazón, su mente y todo su ser se disponga para ser enseñado por la escritura, por la palabra de nuestro buen Dios, y también para que usted guarde esto en lo más profundo de su corazón. Como hace un momento lo recordamos, entonces estamos en el mes de octubre, no el mes de las brujas ni del Halloween, sino en el mes de la Biblia y especialmente en el mes de la Reforma, que para nosotros como iglesia cristiana tiene tanto valor, tanto significado. Hay una herencia enorme que ha venido a nuestras vidas, que ha sido traída a nuestras vidas justamente por estas grandes enseñanzas que en la antigüedad fueron entonces el fundamento para la fe de quienes nos han antecedido. Y fue también entonces la lucha de hombres y de mujeres por defender la sana doctrina y la correcta interpretación de la palabra. Permítame entonces decirle algo nuevamente acerca de esas solas que ya recordamos. Yo creo que si hemos puesto atención en lo que hemos ido compartiendo a lo largo de este mes de octubre, sabemos que nosotros no somos la única iglesia que habla acerca de cada una de las solas que hemos venido compartiendo. Y de hecho, sin querer hacer a la iglesia católica, que es la iglesia que predomina en la sociedad en la que nosotros estamos, sin querer hacer de ella el objeto de nuestra acusación, no esa es la intención, pero digamos que justamente por lo que ha sido enseñado y transmitido a través de ella, no hay otra manera de cómo mencionar que aunque también con ellos compartimos estas mismas solas, hay una enorme diferencia entre ellos y nosotros. Cuando hablamos de la sola escritura, tenemos que tener claro que también la Iglesia Católica cree en la escritura, pero además de creer en la escritura, ellos creen en la tradición. También la Iglesia Católica cree en la fe, pero además de creer en la fe, ellos creen en los sacramentos. También la Iglesia Católica cree en la gracia, pero además de creer en la gracia, ellos creen en las obras para poder ser salvos. También ellos creen en Cristo, pero además de creer en Cristo, ellos creen en el Papa, los santos. También ellos creen en solo a Dios la gloria, pero también ellos, junto con darle a Dios la gloria, le dan la gloria también, por ejemplo, a María y aún a los apóstoles, llevándolos a una condición de santos. Entonces, aunque hay cosas que podríamos decir que se comparten con ellos, no podríamos decir que es exactamente lo mismo. Tenemos que ser claros en que para nosotros cada una de estas cosas que hemos mencionado están solas. Sola escritura y no hay más, no hay otro fundamento. Sola fe y no hay nada más que nos lleve a la salvación. Sola gracia y es la única manera de cómo nosotros hemos sido salvos. Solo Cristo y Él es el único mediador para nuestra salvación y solo a Dios la gloria, que será lo que hoy veremos y es la razón de nuestra existencia, de nuestra vida. Ahora, como ya fue leído el texto de Isaías, capítulo 43, versículo 7, quiero en este momento volverlo a recordar. Quiero
pedirles que ustedes allí en su copia de las escrituras que tienen, quiero pedirles que nuevamente regresen a ese texto. Y aunque estaremos revisando otros textos en la palabra de nuestro Dios, yo quiero invitarle a que usted permanezca en él y aun que usted y yo podamos hacer un ejercicio mayor, y es que nos memoricemos lo que este texto dice. Porque así como cada una de las solas tuvieron una importancia con cada enseñanza y a lo largo de la historia de la iglesia, pues esta también tiene su grado de importancia. Así que entonces Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti y lo hacemos justamente, Señor, para dar reconocimiento a lo que en tu palabra tú has dicho. Señor, el ser humano y aún tu pueblo vive, Señor, para la gloria de tu nombre. Y en este momento estamos aquí porque estamos convencidos que a ti debe ser dada esa gloria y que nuestras vidas solo tienen sentido si dan la gloria a ti. Una vida puede ser vivida como cualquier persona quiera, pero si no la vive para dar la gloria a tu nombre, habrá desperdiciado los años que ha transitado por esta tierra. Por eso te rogamos que sea entonces tu palabra hablando, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros y haciéndonos entender cuál es la razón de nuestra existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito, Señor, de nuestra vida? Padre, en tus manos nos colocamos y rogamos, Señor, que tanto al expositor como a quienes escuchan, Señor, en cada uno de ellos tú hagas la obra para que tu palabra sea predicada, pero también para que tu palabra sea oída y guardada, Señor, en el corazón. A ti, buen Señor, gloria y honra por siempre. Amén. Creo que usted ha escuchado esta pregunta en algún momento, o por lo menos creería yo que la mayoría lo han hecho. Han escuchado esta pregunta. Si no, pues creo que entonces no solamente escúchela por primera vez, sino que también piense en cuál sería la respuesta. Y la pregunta es: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Nuevamente, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Nosotros sabemos que en la biología, cuando estábamos en el colegio, se nos resumió la vida del hombre y del ser humano de esta manera: nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya. Para eso existe el hombre. Esa es la razón de ser del hombre sobre la tierra. Pero permítame contarle lo siguiente. En 1648, las iglesias presbiterianas de Escocia, Inglaterra e Irlanda, basadas en la confesión de fe de Westminster, escribieron para sí algo llamado Catecismo Breve de Westminster. Este era un documento que resumía de forma muy puntual las doctrinas que habían sido establecidas como el fundamento teológico de fe de estas iglesias. Y este documento lo escribieron tomando un sistema de preguntas y respuestas, a lo cual se le conoce como catecismo. De eso hemos hablado en otros momentos y quise mencionarlo nuevamente por aquellos que quizás no lo habían escuchado. Pero quiero continuar mencionándole algo más. En 1677, las iglesias bautistas particulares escribieron su propia confesión de fe, siendo muy similar a la de la iglesia presbiteriana y solo diferenciándose en temas como el gobierno de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. En 1689 publicaron esta confesión bajo el nombre de Confesión Bautista de Fe de Londres, que por cierto, si usted no lo sabía, es nuestra confesión como iglesia. Luego de esto surgió el Catecismo Bautista,
en 1693, escrito por William Collins y Benjamin Cage, para la enseñanza de estas doctrinas. Ahora, en 1738, este catecismo había sido adoptado en Filadelfia por la Asociación de Iglesias Bautistas en América o Norteamérica, quien fue la precursora espiritual de todas las iglesias bautistas en Estados Unidos. Y aún un siglo más tarde, Charles Spurgeon tomó ese catecismo, lo editó y volvió a imprimirlo en 1855, haciéndole entonces algunas ediciones. Y este es el que ha sido usado para enseñar a muchas familias a lo largo de los últimos 300 años. No sé si esto que he mencionado para algunos de ustedes sea algo no conocido, pero si lo es, permítame mencionarle lo siguiente. De esto que estoy hablando, es entonces un sistema de preguntas y respuestas que, como ya ustedes escucharon, tiene una historia muy larga, pero fue entonces elaborado este sistema de preguntas y respuestas llamada catecismo para enseñar las doctrinas fundamentales de la confesión bautista de fe al interior de nuestras familias, para que los padres o para que los esposos pudieran tener una guía de cómo transmitir a su familia estas verdades fundamentales de la fe cristiana. Y en nuestra iglesia hemos compartido ese catecismo a varios de ustedes, especialmente a padres, con el ánimo de que usen este catecismo para edificación de sus propias familias. Ahora, además de entonces lo que he mencionado, quiero también mencionarle, en estos catecismos que mencioné, tanto los de Westminster, que son entonces presbiterianos, como los bautistas, no importando la diferencia que hay entre ellos, desde la primera pregunta se deja claro cuál es la respuesta correcta a la pregunta que hemos hecho. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pregunta que hicimos? ¿Cuál es el fin o la finalidad principal del hombre? Y esta no es una pregunta que solamente hoy se trae a nuestra mente como una pregunta que nadie antes se había hecho. Les mencioné esta historia o parte de nuestra historia o de nuestra fe pasada, porque esta ha sido una parte justamente de lo que han vivido nuestros antepasados en la fe. Y ellos, en su deseo de entender claramente la vida y de cómo vivirla de la forma correcta, también se hicieron esta pregunta en el pasado. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Sí? Yo sé que el ser humano que no es creyente, o sea, el inconverso, pues en esto ha tenido una gran discusión, y eso lo han mencionado con el existencialismo, ¿sí? Una lucha para definir para qué existe el hombre, cuál es la razón de habitar este planeta. Pero la pregunta entonces está allí y debemos darle respuesta. ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Y en estos catecismos, como la primera respuesta a algunos tienen 85, 86, otros tienen un poco más, 110 alrededor de preguntas, todos están de acuerdo en que la primera pregunta con su primera respuesta es la más importante. Porque la primera pregunta justamente es esa: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y la respuesta es esta: glorificar a Dios. Para eso existe el hombre, para eso fue creado. Y no solamente eso, parte de lo que vamos a mirar es, para eso fue también redimido aquellas personas que han sido salvadas. Mucho más, con razón, para ellas este es su fin. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. Ahora, esto nos lleva a nosotros a hacernos preguntas. Y preguntas como estas:
¿El hombre lo hace? ¿El hombre glorifica a Dios? ¿La humanidad se ha esforzado y ha sido su propósito glorificar a Dios? Pues la respuesta, con dolor, con tristeza, pero también entendiendo que no podemos ocultar una verdad, es: no lo ha hecho. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro Señor desde la Escritura ha dejado claro qué es lo que nosotros debemos hacer con cada momento y en cada situación de nuestra vida. Hemos dicho, el ser humano no ha tenido como propósito principal glorificar a Dios. ¿Qué es lo que ha tenido el ser humano como propósito? Lo que ha tenido como propósito es alcanzar sus metas, lograr sus proyectos, tener una vida en la que pueda regocijarse y deleitarse. Y por último, si queda tiempo, si hay años, si hay alguna situación que confronte de tal manera que no deje otra opción, glorificar a Dios. Pero cuando leemos la Escritura, esto no es lo último. Al contrario, la Escritura nos dice: si Dios te ha dado a ti vida, y con esa vida lo que tú haces es tener una familia, o desarrollar un trabajo, o avanzar en un estudio, o tener una empresa, o adquirir dinero por causa de bienes, con todo eso y todo lo demás que no he mencionado, lo que debes hacer es glorificar a Dios, vivir para la gloria de nuestro Dios. Nuevamente, Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero no solamente el catecismo concluye de esa manera esa primera respuesta. El catecismo dice: el ser humano existe para glorificar a Dios, pero también existe para disfrutar de Él por siempre. Para algunas personas, el vivir para glorificar a Dios puede ser una tragedia, porque entonces ellos pensarán: bueno, entonces si mi vida debe girar en torno a Dios y honrar el nombre de Dios, entonces ¿dónde quedo yo? ¿Y dónde quedan mis anhelos y mis planes y mis proyectos y mis propósitos? Pues bien, resulta que cuando el hombre entiende la razón de su existencia, eso, en lugar de traerle amargura y dolor a su corazón, lo que le trae es gozo, alegría y felicidad. Yo quiero que pensemos en esto. Vamos a suponer, vamos a fantasear aquí un poco. Si nosotros pudiésemos comunicarnos con estos aparatos inteligentes, un celular, una tablet, hablemos más de la tablet para hacerme entender, ¿sí? Y nosotros cogiéramos una tablet y justamente la usáramos como tablet para picar, las mujeres, la cebolla y el tomate en la cocina, y pudiéramos comunicarnos con esa tablet y preguntarle si ella se siente bien siendo utilizada o viviendo para ser el soporte de un tomate que está siendo picado, una cebolla que está siendo picada. ¿Qué creen ustedes que nos diría si fantaseamos y podemos hablar con un aparato así? ¿Qué nos diría? Lo primero que nos diría es: yo no fui creado para eso. Venga, aquí hay una confusión. Yo sí soy una tablet, pero no una tablet de cocina. Yo soy una tablet para otras cosas, ¿sí? Creo que lo mismo entonces nosotros podríamos decir del hombre. El hombre es necio en sus respuestas. El hombre es orgulloso en lo que piensa. Si al hombre se le preguntara ¿para qué fuiste creado?, el hombre sin Cristo diría: para hacer de esta vida todo lo que yo pueda, para luchar y esforzarme y acumular lo que más pueda en esta vida, y al final tener el gozo o al final tener el orgullo de haber invertido mi vida en acumular y lograr muchas cosas. Pero ¿será realmente que para eso fue creado el hombre? La Escritura nos dice que el hombre fue creado para glorificar a Dios, y que cuando hace eso hay gozo, hay alegría, hay felicidad.
Veamos lo que dice el Salmo 73, versículos 25 y 26. Salmo 73, versículos 25 y 26. Dice este texto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este salmista, nada más y nada menos que David, reconoció entonces que todo lo que él poseía en la condición de rey, yo creo que algunos de nosotros aquí podemos tener algunas cositas. Podemos tener unos buenos aparatos tecnológicos. Algunos pueden tener aquí una buena sala o cosas en su casa. Otros pueden ser dueños de un apartamento o una casa. Otros pueden tener un vehículo o varios. Pero yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a tener lo que David tuvo en la condición de rey. Ninguno de nosotros. Y sin embargo, este hombre, teniendo todas esas cosas, él comprendió que el deleite de la vida no lo daban esas cosas. El gozo de la vida no lo daban esas posesiones que él tenía. Y yo creo que nosotros seríamos estúpidos si creemos que esas cosas dan el gozo y el deleite de la vida. David entendió que el deleite de la vida era el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, me pueden colocar un lingote de oro, me pueden colocar un título de un doctorado, me pueden colocar una propiedad de unas 5 o 6 pisos, pero nada de eso es comparado a Dios y lo que yo encuentro en Él. Por eso dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo quiero invitarle entonces a que usted piense, ¿cuál es el fin de su vida? ¿Usted está viviendo para qué en estos momentos? Pero teniendo presente lo que ya hemos hablado con respecto a nuestros antepasados en la fe, y lo que ellos por más de 300 años no solamente han creído, sino que también han defendido. Ahora entonces quiero nuevamente cuestionar su mente y su corazón con esta pregunta: ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios? Y aquí tiene que haber una diferencia en un sentido. Hemos dicho que el fin del hombre, del hombre como creación de Dios, independientemente quien sea americano, asiático, africano, europeo, lo que sea, el fin de este hombre es glorificar a Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿cuál es el fin o propósito del pueblo de Dios? Porque creo que nosotros, por la palabra de Dios, hemos sido instruidos en el entender de que no todos los que habitan esta tierra son el pueblo de Dios, ¿cierto? Y no porque nosotros lo digamos. Eso no es un orgullo de aquellos que han sido alcanzados por la gloria de Dios y por su salvación. Esta es una declaración de Dios en su palabra. No todo el mundo es el pueblo de Dios. Pero, ¿y los que son del pueblo de Dios? ¿Cuál es su fin? Para responder esa pregunta, debemos volver otra vez a Isaías. Isaías responde esa pregunta. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y quiero que entendamos esto primero al pensar en este texto. Este es un texto que se aplica a cualquier ser humano, haya sido el presidente de la nación más poderosa del mundo en una época de la historia de la raza humana, o sea el indígena que solamente lo conoció su tribu en un lugar que jamás nadie pensó que existía. Independientemente de eso,
ese ser humano fue creado para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros leemos el texto de Isaías, aunque podemos ver y podemos decir que esta es una aplicación en general para el mundo, aquí este texto está hablando de un grupo particular, está hablando de un grupo determinado, no está hablando en una mención general sobre la raza humana. Y por eso quiero nuevamente llamar su atención a este versículo. Todos los llamados de mi nombre. Todos los llamados de mi nombre. Isaías pronunció estas palabras a un pueblo que se encontraba por causa de su desobediencia bajo el yugo de un imperio que el Señor había usado para castigarlos. Ese pueblo era el pueblo de Israel y se encontraba bajo el yugo de los asirios. Pero en medio de esta realidad es que el Señor lleva entonces a su profeta a pronunciar estas palabras que eran palabras de esperanza. Este no era un tiempo cómodo para los israelitas, era un tiempo de opresión. Estamos hablando de más o menos el año 800 antes de Cristo. Y sin embargo, entonces, en medio de esta condición que el pueblo vivía justamente por su pecado, nuevamente el Señor da palabras de esperanza y habla de un pueblo que es su pueblo, pero no es una referencia a todo el ser humano, ni tampoco a todo el pueblo judío, sino solamente a un grupo determinado. Permítanme, yo leo nuevamente este versículo de Isaías capítulo 47, pero voy a leerlo desde el versículo número 5 y voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Quizás alguno tiene esta traducción en esta mañana aquí. El versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte: entrégalos, y al sur: no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra, y a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Recuerden el contexto. Israel estaba bajo la opresión de un pueblo asirio. Dios conocía cuál sería el resultado de esa opresión. Y el resultado es que ese pueblo sería esparcido por toda la tierra. Es decir, ese pueblo desaparecería. Pero aunque ese pueblo desaparecería, Dios tenía claro quiénes de ese pueblo y a lo largo de la historia seguirían siendo su pueblo. Ya no con el reconocimiento de judíos, sino más bien con el reconocimiento de ser del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice entonces a través del profeta Isaías? Dice que Él reunirá a su pueblo de todos los extremos de la tierra. Pero, nuevamente la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios se encargaría tiempo después de que ese pueblo por su desobediencia fue esparcido por la tierra? ¿Para qué algunos de todos ellos serían nuevamente traídos a formar un pueblo que sería ese pueblo de Dios? ¿Para qué Dios nuevamente formaría ese pueblo? Ahí es entonces donde encontramos la respuesta en este mismo versículo número 7. Dios nuevamente traerá a estas personas. Dios nuevamente reunirá de todas partes del mundo y de las esquinas del mundo a estas personas con un fin. Y a ellos los reunirá con el fin de glorificarle. Ahora, nosotros debemos tener algo muy claro, y es que todo aquel que en el día de hoy haya creído en Cristo y se haya arrepentido de sus pecados y haya ido delante de Él clamando por perdón y misericordia, esa persona que haya hecho eso es una persona de las que Dios a través de Isaías estaba hablando 800 años antes de la venida de Cristo. Es a ellos
o es a usted, si usted lo ha vivido, a quien él estaba haciendo referencia. Notemos cómo empieza otra vez el versículo número 7, y lo leo en la Biblia de las Américas. A todo el que es llamado por mi nombre. Todo el que es llamado por mi nombre. O como lo traduce la Reina Valera, todos los llamados de mi nombre. Es decir, todos los que en cualquier lugar de esta tierra y en cualquier momento de la historia de esta humanidad invocan el nombre de Dios, reconocen a Dios y han entonces entendido que Él es el único digno de gloria y adoración. Por encima de sus propias vidas, por encima de ellos mismos y de su ego, que para muchos no es pequeño, aún por encima de ellos. Entonces, nuestro Dios lo que está diciendo es, Él hará que su gloria sea conocida y esa gloria traerá a los suyos para formar su pueblo. Cuando nosotros miramos una experiencia que vivió Moisés en la zarza, creo que muchos de ustedes conocen algo de esa experiencia, nosotros vemos que ese fue el momento en el que por primera vez Dios le mostró su gloria a Moisés. Hasta ahí Moisés no conocía la gloria de Dios. Obviamente por ser hebreo él había sido instruido en el conocimiento o en el entendimiento de ese Dios, pero Moisés no lo había conocido. Y yo quiero ahora llevarles al momento en el que Moisés por primera vez ve esa gloria de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Y veamos cómo fue este momento. Y notemos la relación que hay en este texto con lo que Isaías dice en el versículo 7 que hemos estado leyendo su primera parte. Dice el versículo 13: He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Sabemos que Moisés estaba siendo enviado por Jehová para liberar, para buscar la libertad del pueblo judío ante Egipto, que era su opresor. Y entonces Moisés dice: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, escuche la pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando nosotros leemos ese texto, leemos la pregunta. Yo creo que para nosotros en el español hay una incoherencia, porque Moisés le está preguntando ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué es lo que responde Dios a Moisés? No le responde de la manera como nosotros estamos acostumbrados, con una palabra que hace alusión a una persona. En lugar de eso, él le responde con una frase. ¿Cuál frase? Yo soy el que soy. ¿Eso es un nombre? Si usted estaría pensando y en el futuro el Señor le fuera a dar un hijo, ¿le colocaría un nombre así? Yo soy el que soy. Yo creo que a ninguno nos sonaría esta respuesta como un nombre. Sin embargo, fue la respuesta de Dios para Moisés. Le dijo, yo soy. Ahora, esto es entonces en respuesta a la pregunta que Moisés hace. Y esa pregunta es la que tiene relación con Isaías. La pregunta es, ¿cuál es su nombre? La Escritura, cuando usa el término nombre para referirse a Dios, lo usa para hacer mención de lo que Él es, sus cualidades, o en otras palabras, sus atributos. ¿Quién eres tú? O sea, como Dios, ¿quién eres? En sí mismo, ¿tú quién eres? Entonces, ahí es cuando Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. ¿Y qué traduce ya para nosotros con un poco de más claridad? Lo que Dios le está respondiendo a Moisés es, yo soy eternidad, yo soy inmutabilidad, yo soy majestad, yo soy aceidad. Y si alguno no sabe qué es aceidad, es la autoexistencia en sí mismo. Dios se estaba revelando a Moisés
como alguien que él jamás había conocido y que lo estaba sorprendiendo por conocer a ese Dios glorioso. Y es eso entonces a lo que hace referencia Dios con Isaías, cuando él da a conocer su gloria, cuando él muestra y revela su gloria a los hombres. Esa gloria que es su nombre, entonces es lo que hace que de todas partes de la tierra y los rincones de la tierra vengan personas a formar parte de su pueblo para un solo fin. En el día de hoy eso ha sido distorsionado. Muchas iglesias enseñan y predican que la razón por la cual Dios está formando su pueblo y reuniendo su pueblo es para que pare de sufrir, ¿no? Para bendecirle en todo lo que espera cada uno, para prosperarle de acuerdo a sus planes y propósitos, para que pueda experimentar y deleitarse con el poder que hay en nuestro Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que en ningún momento eso es lo que está en la mente de nuestro Dios. Lo que está en la mente de nuestro Dios es que ese pueblo que Él está reuniendo para Él, ese pueblo que el Señor ha estado juntando desde la antigüedad y del cual, si usted ha creído, como ya hemos hablado, se ha arrepentido de sus pecados, ha ido delante del Señor sinceramente clamando por perdón y misericordia, ese pueblo es su pueblo también, es el pueblo al que usted pertenece y Dios lo formó, lo estableció, lo reunió para gloria suya, para gloria de Dios. Eso es lo que dice Isaías: para gloria mía los he creado. Ahora, alguno diría, esta es una referencia al momento en el que el Señor creó los cielos y la tierra, creó ese jardín del Edén y allí colocó al ser humano. Y es cierto, en un sentido, esto puede ser aplicado para esto. Pero estamos diciendo que esta es una referencia a un grupo más selecto. Esta no es una referencia a toda una creación o al ser humano, sino a un grupo determinado, el pueblo de Dios. Así que entonces cuando él dice, para gloria mía los he creado, no es una referencia a el momento de traerlos a la existencia y que comenzaran a respirar en este mundo, sino al momento en el que él, por el acto sacrificial de Cristo en la cruz, ha hecho que ese pueblo comience a tener vida y, como dice la Escritura, vida nueva, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice este texto. Aún usted puede buscarlo allí en su palabra o en la copia de las Escrituras. Efesios capítulo 2 versículo 10 en su primera parte. Efesios 2:10, en la primera frase dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pregunta, ¿esta es una expresión para hacer referencia al momento en el que el Señor creó al ser humano? ¿O le da vida a cada ser humano en el vientre de su madre? No. Esta es una referencia que el apóstol Pablo hace a los creyentes de la iglesia de Éfeso, y hablándole a los creyentes de la iglesia de Éfeso, personas que ellos ya tenían edad, muy seguramente habían personas allí de 20, de 30, de 50, de 70, de pronto hasta de 90 años, y a esas personas les dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese pueblo que nuestro Dios está entonces reuniendo de todas partes, es un pueblo que está siendo reunido porque el Señor lo ha llevado a la vida a través del acto de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando el Señor hace que una persona, estando en la condición de muerte, abra sus ojos para la vida, cuando una persona, estando en la condición de pecado, salga de la esclavitud del pecado y vaya a Él, en ese momento se convierte en una nueva creación, se convierte en una nueva criatura. Así que entonces, cuando Isaías está diciendo, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice, esta es una referencia hoy a la iglesia, hoy al pueblo que Dios está reuniendo para la alabanza de su gloria. Y yo creo que lo mejor que le podría pasar a su vida y a mi vida
si usted piensa con cabeza fría y si usted saca el orgullo de su corazón y de su mente, lo mejor que le podría pasar a su vida es vivir para la gloria de Dios. Es lo mejor que usted pudiera hacer, es lo mejor en lo que usted pudiera invertir su vida. Nuestro Dios no es el Dios que necesita de nuestra adoración para existir. Nosotros no necesitamos ser el objeto de su amor para que entonces Él se sienta pleno en sí mismo. Nosotros no podemos creernos los recipientes de sus bendiciones, ni tampoco aquellos en los que se debe mostrar su poder para que entonces con eso se compruebe la existencia de Dios. Lo único que nosotros debemos tener claro es que nuestro Señor nos ha creado para vivir para su gloria, para vivir para la gloria y la honra de Él. Así que no solamente todo lo que tú tienes, sino también todo lo que tú eres debe ser para la alabanza del Señor. Pero nuevamente, volvemos a una realidad que nosotros no podemos evitar. Tristemente, hay muchos, no solo no creyentes, sino muchos que se llaman a sí mismos cristianos, que son inmaduros y no viven para la gloria de Dios, sino viven para su propia gloria y esperan que el Señor sea el que cumpla los deseos de su corazón. No sé si usted recuerda, en una ocasión yo le dije que yo tenía conflicto con esa frase. Es una frase que yo escucho mucho decir, reproducir en el día del cumpleaños. Te felicito, feliz cumpleaños. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Y yo no quiero decirle que eso está totalmente malo, pero yo creo que sí hay algo mejor. Y lo que yo creo, que lo he expresado a algunos en su día de cumpleaños, es felicitaciones, feliz cumpleaños. Que ojalá hoy tú en tu cumpleaños vivas para cumplir los deseos de Dios, para vivir para la gloria de Dios, haciendo los anhelos y los deseos de Dios con tu vida. Es lo mejor que podrías hacer, es lo mejor que podrías vivir haciendo en tu vida. Ahora, quiero preguntar, ¿será que Dios necesita de nuestro reconocimiento? ¿Será que Dios necesita de nuestra gloria para realmente reconocer que en Él hay gloria? La respuesta es no. Él está completo en sí mismo. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Ahora, dentro de esto, nosotros entonces, si concluimos que fuimos creados para la gloria de Dios, debemos saber que no fuimos los únicos que el Señor creó para esto. Dice la Escritura que la creación da gloria a Dios. ¿Sabía usted que cuando las estrellas brillan en el firmamento, ese brillo, las estrellas lo hacen para dar gloria a Dios? ¿Sabía usted que cuando en una noche atormentada caen esos rayos que aturden nuestros oídos, el caer esos rayos y el sonido que emiten lo hacen para la gloria de Dios? ¿Sabían ustedes que cuando una mariposa abre sus alas, lo hace para la gloria de Dios? ¿Sabían ustedes que cuando una hormiga levanta 50 veces su propio peso, lo hace para la gloria de Dios? Toda la creación habla de la gloria de Dios. El Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero a pesar de eso, sigue un corazón rebelde para muchos. A pesar de eso, muchos siguen teniendo un corazón egocéntrico, creyendo que llegarán a un buen puerto si siguen ellos viviendo la vida que viven, colocándose como el centro de sus propias vidas. Aunque la Escritura diga, tú has sido creado para la gloria de Dios. Y aunque a la iglesia se le diga, tú has sido redimida para la gloria de Dios. Ahora, déjeme contar algo. Y quiero que usted ponga atención, porque
esto que estamos hablando no es hablándolo para que alguien sobrenatural o sobrehumano es quien debiera escucharlo, porque esto es algo que solamente los sobrenaturales pudieran hacer. Escuche, el 5 de octubre de 1703, en Ainsworth, Connecticut, Estados Unidos, nació el más grande teólogo, filósofo, escritor y predicador que ha producido los Estados Unidos en toda su historia. Su nombre era Jonathan Edwards. Y hago aquí un paréntesis. Si algún día usted quiere ingresar a YouTube y digitar Jonathan Edwards, escuche todo lo que le aparezca de él, porque fue realmente, como lo acabé de mencionar, el más grande teólogo, filósofo, escritor y predicador que los Estados Unidos a lo largo de toda la existencia como nación ha producido. Edwards recibió un extenso entrenamiento teológico por parte de su padre, quien era un puritano inglés. Y por causa de esto, pudo leer el latín. Recuerden, él hablaba inglés. Pudo leer el latín a los 6 años. Y el griego y el hebreo, ambos, a los 12. Comenzó a estudiar en la Universidad de Yale a la edad de 13 años. Y a la edad de 18 años, en agosto de 1722, fue llamado a pastorear su primera iglesia, que era una presbiteriana en la ciudad de Nueva York. Usted y yo, puede ser, escuchamos esto y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué la he dedicado? Pero el propósito no es hacerlo sentir mal. Al contrario, el propósito es desafiarlo para que los días que quedan por delante para su vida, usted los viva para la gloria de Dios. Ahora, sigo con la historia. El 8 de julio de 1741, predicó su sermón más famoso. Y aquí, para aquellos con quienes no he compartido o no conocían este sermón, yo le invito, entre a YouTube, digite Jonathan Edwards, y además de eso, digite el nombre de ese mensaje: pecadores en las manos de un Dios airado. Y quiero contarle que esta predicación está basada en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, su segunda parte. Pero cuando Jonathan Edwards predicó este mensaje por segunda vez, la gente que le escuchaba se tiraba de sus bancas al suelo, temblando de temor por caer en el infierno, que fue de lo que trató su mensaje, pero no con una intención de acusar y de querer que todos los que le escucharan entonces hubieran razones justamente para enviarlos al infierno, sino al contrario, para salvarlos de él. Ahora, el historiador Roger Oxlund dijo que ningún teólogo en la historia de la cristiandad ha sostenido una visión tan fuerte y elevada de la majestad, soberanía, gloria y poder de Dios como Edwards. R.C. Sproul comparó a Jonathan Edwards con el apóstol Pablo de estos tiempos. John Piper dijo que Edwards fue un genio resuelto y decidido a vivir totalmente para la gloria de Dios. A finales del otoño de 1722, comenzó Jonathan Edwards a escribir 70 resoluciones, las cuales se convirtieron en los principios que regirían su vida. Y la última resolución la escribió el 17 de agosto de 1723. En esta mañana quiero compartir 4 de estas resoluciones de Jonathan Edwards, las cuales él estableció para su vida con el firme propósito y decisión de vivir para la gloria de Dios. Y lo hago con la intención de que ustedes y yo veamos que no estamos hablando de seres sobrenaturales, que los que pueden vivir para la gloria de Dios son los extraterrestres nomás. Pero eso no tiene que ver con nosotros. No, un hombre como este, en la condición de él, claro, era brillante, no lo podemos negar. Pero a pesar de eso, igual a nosotros, decidió vivir para la gloria de Dios.
Y fue por eso que aún a la edad de 18 años el Señor lo llamó a pastorear. Ahora, escuchen el prefacio que él escribió de esas 70 resoluciones. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad para la causa de Cristo. Y voy entonces a mencionar ahora las resoluciones. La primera, la 1. Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. A la edad de un joven, especialmente los jóvenes, aunque esto también es para viejos, pero a la edad de un joven, él dijo: invertiré mi vida en esto, me dedicaré a hacer con mi vida esto, ¿qué? La gloria de Dios. Y además de eso, en medio de estas resoluciones que él fue escribiendo, dijo: leeré estas resoluciones una vez por semana. ¿Y saben algo sorprendente? Cumplió. Una vez por semana él leía estas resoluciones, las 70, no las vamos a leer todas, pero la 4, la resolución número 4, dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o cuerpo, más o menos, que tienda a aminorar la gloria de Dios. La 23. Estoy resuelto con frecuencia a tomar alguna acción deliberada, la cual parece ser lo más adecuado a hacer para la gloria de Dios, y rastrearla a su intención original, los diseños y fines de ella. Y si encuentro que no sea para la gloria de Dios, juzgarla como una violación de la 4ª resolución. La 27. Me determino a nunca omitir voluntariamente alguna cosa, excepto que la omisión sea para la gloria de Dios, y frecuentemente examinar lo que dejo de hacer. ¿Creen ustedes que una persona como esta vivía para la gloria de Dios? Lo hacía. Un hombre como este vivía para la gloria de Dios. Pero yo creo que hay una mejor pregunta que esa. ¿Tú lo haces? ¿Tú vives para la gloria de Dios? ¿Inviertes tu mente, tu capacidad intelectual, que en muchos es brillante? Uno se sorprende, brillante. Hay gente que piensa, y que piensa de una manera que uno dice: wow, ojalá yo pudiera tener una mente como esa. De matemáticas, y uno, mientras está sumando 1 más 1, ellos multiplican un número que uno dice: O una de las cosas que yo hablo, por ejemplo, con mi hija que está en la universidad, esta semana se lo mencionaba, me acuerdo cuando yo estaba con ella finalizando su bachillerato y le ayudaba en las sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Ahora veo los problemas que ella tiene que resolver de la universidad y yo digo: mi amor, que tengas una feliz noche. Y me sorprende que ella tenga la capacidad de resolver ese tipo de ecuaciones. Pero me sorprende también ver a muchos de ustedes con capacidades intelectuales y capacidades físicas para hacer cosas excepcionales, cosas que yo quisiera hacer. Pero más que querer hacer esas cosas, pregunto: ¿las haces para la gloria de Dios? ¿Vives tu vida invirtiendo tu tiempo, tus energías, tus esfuerzos, todo para la gloria de Dios? ¿Qué vas a ganar al fin de tu vida si cuando termine tu vida nada de eso va a quedar? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué te vas a llevar? Mientras, al contrario, si vives para la gloria de Dios, entonces lo que tú podrás hacer al final de tu vida es justamente llevarte todo eso sobre tus hombros y presentarlo delante de Dios como la manera como decidiste vivir para su gloria, y que invertiste tu vida en lo que realmente valía la pena invertir la vida. Ahora, este hombre, entonces, Jonathan Edwards, decidió vivir para la gloria de Dios. Y ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace,
La palabra de Dios nos lleva a conocerlo y nos lleva entonces, por causa de conocerlo, a conocer su gloria. Y cuando nosotros conocemos su gloria, le estamos conociendo a Él. Y esa gloria transforma. Y esa gloria hace que nosotros nos convirtamos en las personas que Él ha determinado que seamos. Miremos algunas cosas que la Escritura habla con respecto a la gloria de Dios. Por ejemplo, las enfermedades son para la gloria de Dios. Algunos se quejan, algunos patalean y acusan a Dios. ¿Qué se hizo en medio de mi enfermedad? ¿Qué se hizo en medio de esa aflicción que yo estoy viviendo? Juan capítulo 11 versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto no solamente lo dijo Jesús para un hombre llamado Lázaro. No, esto lo dijo para un hombre llamado Andrés. O si quiere, quite mi nombre y ponga el suyo. Pero eso Dios lo ha hecho también para a través de eso manifestar su gloria. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva de lo que es el vivir para la gloria de Dios, no interesa lo que estemos viviendo. Simplemente yo sé que lo que vivo es para su gloria. Y amén por eso. Ahora, ¿sabía usted que la fe en Cristo conduce a la gloria de Dios? Juan capítulo 11 versículo 40 dice: Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando en ti está la fe correcta, cuando en ti está la fe bíblica, cuando tu fe es puesta realmente en quien debe ser puesta, que es en Cristo, eso le da la gloria a Dios. De la misma manera como una mariposa abre sus alas. ¿Sabías también que la fe en Cristo conduce a la gloria de Dios? Ya no solamente la da, sino que nos lleva a ver y disfrutar esa gloria de Dios. Juan capítulo 11 versículo 40, perdón, ya lo leímos. Ahora vamos a Hechos capítulo 7 versículo 55. Y Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y lo que está sucediendo en este texto es que un hombre está llegando a un punto de su vida el que usted no podrá evitar. Por más que usted haga, hasta donde yo sé, ni lo han inventado ni lo podrán inventar. ¿Qué? El elixir de la eterna juventud. Así que usted se esconda debajo de su cama, o usted se vaya para un lugar aislado, o usted trate de burlar la muerte, al final ella lo va a alcanzar. Al final la muerte va a llegar a su vida. Y este hombre del que estamos hablando en este texto, que era Esteban tuvo la muerte frente a sus ojos. Esta muerte que estaba siendo producida por piedras que pegaban en su cuerpo y en su cabeza. Pero esa muerte no le llevó a preguntar dónde estaría Dios, sino al contrario, a abrir sus ojos con más atención, porque al abrirlas con más atención, lo que él logró ver fue la gloria de Dios. ¿Sabía usted que también nuestra esperanza, cuando nosotros, a pesar de lo que vivimos, colocamos nuestra mirada justamente en el Señor, eso le da la gloria a Dios? Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo sé que muchos de nosotros, en lugar de hablar con palabras de esperanzas que muestren una fe puesta en Cristo, a veces lo que somos personas que mostramos una gran falta de fe, un gran pesimismo frente a lo que vivimos. A veces nosotros miramos ese futuro, y si quisiera colocar un ejemplo muy cercano para nosotros hoy, nosotros podríamos decir: ¿para qué elegir alcaldes? ¿Eso para qué? Si todo esto cada vez va de mal en peor, si al final nos vamos a quedar en la calle. No sé cuántos días van a
acontecer, cuántos días van a avanzar, para que nosotros estemos ya como los venezolanos, con una mochilita aquí en el hombro y corriendo por las avenidas para llegar a otro país. ¿Para qué votar? ¿Para qué hacer eso? Pues bien, eso lo piensa una persona que en su mente lo que ve siempre es el pesimismo. Pero no importa el pecado que abunde en esta tierra, el verdadero cristiano se llena en esperanza en Cristo. Y cuando tienes esperanza en Cristo, eso le da la gloria a Dios. También usted sabía que el cumplimiento ciertísimo de las promesas de Dios son para su gloria. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no es el tipo de ser que promete y hay que esperar a ver si cumplirá. Dios es el tipo de Dios que no solamente promete, sino que ciertísimamente cumple. Así como ha cumplido en el pasado y así como en el pasado ha hecho que todo lo que él había determinado que sucedería, tal cual así sucederá para el futuro. Y cuando nosotros estamos totalmente convencidos que esas promesas de Dios en él son sí y amén, le estamos dando la gloria a Dios. Y también sabías que si nos queda algo por decir y si todavía faltaran muchas cosas de que enlistar para decir qué cosas dan la gloria a Dios, ¿sabías que todo es para la gloria de Dios? Aunque hayan muchas personas que ni en su cabeza ni en su corazón tengan el deseo de dar la gloria a Dios, aunque muchas personas vivan una vida en contra del Señor y de su palabra, aún Dios se vale para que esas cosas que muchos las viven en una condición, por un lado podríamos decir de ignorancia, pero una ignorancia que han querido tener, pero por otro lado un egoísmo y un egocentrismo, aún a pesar de eso, Dios se vale para que esas cosas den su gloria a Él. Romanos capítulo 11, versículo 36. Después de que el apóstol Pablo hace una amplia exposición a la iglesia de Roma con respecto a lo que es el evangelio, el glorioso evangelio, dice, termina concluyendo con estas palabras: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo era una persona igual que como tú y como yo. Pablo también era igual que como Jonathan Edwards. Ahora la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer entonces con tu vida? Si estos hombres iguales a nosotros entendieron entonces que la razón de la existencia era para la gloria de Dios, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿En qué vas a invertir los años que tienes por delante? Si no te interesa vivir para la gloria de Dios, y si en lugar de eso tu propósito es vivir para tu gloria y vivir para alcanzar tus planes y propósitos, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 12 versículo 43, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres vivir de esa manera, si eso es lo que tú has decidido hacer e invertir tu vida de esa forma, yo quiero darte un consejo. No quieras ir al cielo. No quieras ir al cielo. Si lo que has querido hacer de tu vida es una vida centrada en ti, es una vida donde el trono lo estás ocupando tú, no quieras ir al cielo. El cielo será el peor lugar al que tú puedes ir. ¿Y sabes por qué? Apocalipsis capítulo 22, versículo 23. Apocalipsis capítulo 22, versículo 23 dice, haciendo referencia a esa nueva creación, haciendo referencia a ese momento donde ya la vieja creación pasó y donde ya este tiempo es pasado, haciendo referencia ahora a esa nueva creación, Apocalipsis 22, 23,
Perdón, 21, 23, qué pena. Sí, para saber si estaban pendientes. Apocalipsis capítulo 21, 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Y por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿No quieres vivir para la gloria de Dios? Está bien, eres libre. El Señor ha permitido que en tu soberbia y egocentrismo decidas vivir así, y Él no lo va a impedir. Pero no quieras ir al cielo, porque el cielo se tratará de un lugar donde todo, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, será ver la gloria de Dios y deleitarse de la luz que alumbra por causa del Cordero. Ni siquiera el sol se necesitará en ese lugar. Ni siquiera un bombillo necesitaremos encender para ver. La gloria de Dios se encargará de llenarlo todo. Pero si en lugar de eso tú quieres ir al cielo y quieres ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida, entonces yo te invito, ve a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo con el propósito de dar la gloria a Él. No des más tiempo, ni permitas que pasen más tus días sin antes presentarte delante de Él, rogando porque Él te perdone, porque Él extienda su misericordia, su amor, su gracia sobre ti. Y entonces Él gustosamente te perdonará y gustosamente extenderá sobre ti su gloria y te llevará a realmente vivir para lo que fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Para vivir para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos orar y presentarnos delante de ti. Y creo que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer nuestro pecado. ¿Cómo presentarnos, Señor, delante de ti sin un pasado que nos habla de que nosotros hemos vivido para nuestra gloria? Hemos vivido queriendo hacer de nuestra vida el centro de nuestros planes y propósitos, lo que nosotros queremos. Así vivíamos, así éramos, así andábamos y trasegábamos por los caminos de esta vida. Pero tú, Señor, extendiste tu gracia, extendiste tu amor y tu misericordia. Y lo hiciste no porque tú estabas buscando el sentirte ser alabado y adorado. Lo hiciste porque esa era la mejor vida que la creación que tú habías hecho en cuanto al ser humano podía vivir. Sin embargo, muchos, Señor, de los que han pisado esta tierra han querido seguir viviendo una vida ensimismados, mirándose hacia ellos mismos y creyendo que esta vida solo trata de lo que ellos logren o hagan, y que eso será lo que traerá significado, orgullo, razón de vida. Pero gracias por ayudarnos a recordar que desde hace 400 años y aún más hacia atrás, hombres y mujeres han batallado con el concluir cuál es la razón de su existencia. Y Señor, hoy nuevamente tú nos llamas a esto, nos llamas a entender que la razón de nuestra existencia es dar la gloria a ti, dar, Señor, la gloria a tu santo nombre, tú que eres el único digno de esta adoración. Por eso rogamos por aquellos que aún, Señor, esto no es el propósito de sus vidas. Sus vidas todavía siguen colocando con sus miradas, Señor, el querer hacer lo que está por delante de ellos. Planes y propósitos que han perseguido desde mucho tiempo atrás. Te rogamos, extiende sobre ellos, Señor, tu gracia. Y llámalos, Señor, a que ellos puedan vivir realmente la razón para la que fueron creados. Vivir para tu gloria. Señor,
y quieta sus corazones. Clamamos, Señor, por ellos, para que los salves. Clamamos, Señor, para que ellos entiendan, no porque se trata de al final decir quién tiene la razón, no se trata de eso. Se trata de al final vivir la vida que nos corresponde. Yo te ruego, Señor, por ellos, y ruego que en esta mañana tú nuevamente con tus brazos abiertos, ofreciendo gratuitamente el evangelio, des la oportunidad de salvación y llames, Señor, a aquellos que se encuentran en oscuridad, porque no hay mejor vida, porque no hay una vida más gloriosa, porque no hay una vida más significativa y mejor vivida que la vida vivida para la gloria y la honra de tu nombre. Tu nombre, Señor, sea exaltado por cada uno de nosotros, por los siglos de los siglos. Amén.